Capítulo 5, estamos avanzando, terminamos el 4 la semana pasada, capítulo número 5 esta mañana de la segunda carta a los Corintios. Y pueden ver que vamos al tema de lo temporal, y aquí lo quise poner la palabra, pero no la incluí, nada más puse la conjunción, puse este conector que está aquí, pero lo temporal realmente está persiguiendo lo eternal o lo eterno. Ese es el concepto que vamos a estar hablando esta mañana y quiero invitarles a que abran la palabra de Dios. Si se han perdido alguna de las conversaciones que hemos tenido, la invitación ha sido que siempre descarguen esa aplicación en sus dispositivos, en sus teléfonos, porque eso nos ayuda a comunicarnos y es donde típicamente almacenamos, subimos, ponemos toda la información que estamos compartiendo a través de esta serie que inició desde el mes de enero. Este capítulo número 5, lo que está haciendo a través de la presentación que Pablo está haciendo a la iglesia en Corinto, es que precisamente está ayudando a la iglesia a entender o a navegar lo que es el concepto de maldad y de sufrimiento. Maldad y sufrimiento. Y no es un concepto fácil, porque yo argumentaría que la maldad y el sufrimiento es uno de los argumentos más agresivos y que más proliferan, que más abundan en nuestro contexto para personas que se proponen o que desean negar la realidad del Dios de la Biblia. Porque la pregunta siempre es, si Dios existe, entonces ¿por qué esto y esto? Entonces, menciono esto porque cuando hablamos acerca de lo temporal, persiguiendo, correteando o yendo hacia lo eterno, quiero que piensen conmigo o que hagan un esfuerzo de procesar lo que estoy por mencionar, porque esta es la convicción de la palabra de Dios, es lo que la Biblia enseña en su totalidad, y creo que aquí es donde se encuentra esa encrucijada o se encuentra esa tensión irresoluble de lo que estoy mencionando entre la maldad y el sufrimiento. Porque espiritualmente hablando, y antes de decir lo que voy a decir, déjeme aclarar algo, porque tengo que dejar varias cosas, ¿cómo se dice? Disclaimers, tengo que dejar cosas claras antes de entrar en esto. La perspectiva de la Biblia presenta al ser humano como una unidad, aunque hay un componente que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con el intelecto, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con lo físico. Pero todo eso nos hace ser humanos. Entonces la implicación es que como seres humanos no tenemos un espíritu, somos espíritu, al ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, una vez más, estoy hablando de que somos una unidad. Y menciono esto porque lo que está aquí en la pantalla, para ilustrar la cuestión de lo temporal y lo eterno, es que espiritualmente hablando, que es lo que somos, espiritualmente hablando, cuando venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz admirable y nacemos nuevamente. Entonces, espiritualmente somos nuevas criaturas. El reto es en la cuestión intelectual, el reto es en la cuestión emocional, el reto es en la cuestión física, que es lo que está hasta cierta manera persiguiendo el espíritu. Y digo persiguiendo porque otra vez, somos una unidad y el hombre es completamente salvo. Cuando es salvo en su espíritu, es salvo en su intelecto, es salvo en sus emociones, es salvo en lo físico. Somos completamente salvos. Pero simultáneamente, aun cuando somos completamente salvos, simultáneamente porque estamos en un proceso, ¿sí? Y en ese proceso implica que espiritualmente soy salvo, pero muchas veces mis emociones no actúan o no sienten como si estoy salvo. Aunque soy completamente salvo, a veces mi intelecto y mi mente divaga en cosas que digo yo, van en contra de lo que me ha sucedido. Y eventualmente en lo físico, y estamos por leerlo esto, aunque he nacido de nuevo, espiritualmente soy una nueva persona, pero en lo físico, porque estoy en un mundo donde el pecado nos ha afectado a todos, y aparte porque el pecado lo hemos practicado voluntariamente, nadie nos ha forzado a pecar, el cuerpo está recibiendo parte de esas consecuencias del pecado. Y llamamos a eso vejez, llamamos a eso enfermedad y eventualmente, ¿cómo se llama lo último? Cuando nos ponen en un sepulcro. La razón que morimos físicamente es por el pecado, ¿verdad? ¿Estamos conscientes de ello? Morimos Entonces, menciono todo esto porque otra vez, el hombre es completamente salvo, pero simultáneamente, a la misma vez. Entonces, si pudieran pensar conmigo en lo que la Biblia enseña con respecto a la salvación, la Biblia presenta la salvación y la habla abiertamente en cuestión de algo que ha sucedido, algo que está sucediendo y algo que va a suceder. La Biblia usa los tres verbos en la salvación. Entonces, hemos sido salvos,
Estamos siendo salvos. A esta experiencia primera le llamamos justificación. Fue instantánea, el malhechor en la cruz fue completamente salvo instantáneamente. Pero de ahí estamos llevando un proceso de santificación y es donde empieza este peregrinar de santificación. Pero un día, adivinen qué, un día seremos completamente salvos. Aunque ya hemos sido completamente salvos, pero será la consumación de todas las cosas. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque otra vez, si piensan en términos de intelecto, en términos de emociones, en términos físicos, lo que está haciendo nuestro intelecto, nuestro cuerpo, está persiguiendo nuestro espíritu, porque espiritualmente hablando somos uno con Cristo. Espiritualmente hablando somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, el reto que estamos teniendo y lo que Pablo va a explicar en el capítulo 5, va a explicar la implicación de esto. Esto tiene implicaciones muy grandes que si no entendemos esos principios, aquí es donde potencialmente no alcanzamos. Potencialmente empezamos a confundirnos en la razón de que si soy salvo, entonces ¿por qué pasa esto? Si realmente he creído en Cristo, ¿por qué tengo crisis de fe? Si realmente Dios sana, ¿por qué es que mamá lo que le haya pasado? Entonces, ese tipo de cuestiones, Pablo va a navegarlas y aquí es donde tenemos que reconocer que por lo que ha sucedido, cuando se trata del sufrimiento y eventualmente la muerte, la diferencia que hace el Evangelio no es que el cristiano evita el sufrimiento. La diferencia del Evangelio no es que el cristiano no muera físicamente. La diferencia del Evangelio es que el Dios de la Biblia, aun cuando el cristiano, aun cuando todos morimos, esta es la diferencia. Que Él se hace responsable de lo que produce y de lo que causa esto. Entonces, estos componentes, porque estamos en un mundo gobernado precisamente por muerte. Estamos gobernados por sufrimiento, es el mundo en que vivimos. En inglés decimos que es self-inflicted. Desde el capítulo 3 de Génesis, esto nosotros lo propiciamos. No fue el mundo que Dios creó originalmente. Fue un mundo en el cual esto no existía y un mundo en el cual esto no existía. Esto es la causa del pecado que el hombre propició a sí mismo. Pero, una vez más, en el proceso de redención, desde Génesis capítulo 3, hay una promesa mesiánica donde en el momento en que está enjuiciando tanto a la serpiente, como enjuicia a la mujer, como enjuicia al hombre, en ese proceso de juicio, ustedes conocen la historia de las consecuencias de ese pecado, en ese proceso de juicio, lo que hace simultáneamente, porque eso es clásico de Dios, simultáneamente produce o trae la restauración o la redención, de tal manera que eso es lo que está diciendo. La promesa es esto, el juicio es esto, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero en el proceso de aplastarla, la simiente de la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Traducción: el viernes, el domingo, Cristo sale victorioso de la tumba y es el aplastar a la serpiente. Pero antes de domingo hay un viernes. Y en ese viernes, ¿qué pasó? Otra vez, Satanás, ¡pum!, le dio, sí, esa mordida. Y eso que Satanás hizo fue el plan establecido desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que por la obediencia perfecta de Cristo, por 33 años, el Padre se hizo responsable de esa mordida. Entonces, aquí está el punto, y les voy a dar el final de la película, espero que no se vayan, ni se desconecten, pero el final de la película, y eso es lo que significa que el Padre se hace responsable, que aun cuando el Hijo pasó por esto, aun cuando el Hijo obviamente pasó por esto, adivinen qué, esto se convierte en instrumentos, esto se convierte en vehículos y eventualmente se convierten en sirvientes del Hijo. La muerte sirve al Hijo. Entonces, piensen conmigo en cuestión de ser seguidores de Jesús. Al ser seguidores de Jesús, es obvio que no evitamos la muerte. Y es obvio que la muerte es pérdida. Es obvio que la muerte trae luto. Es obvio que esto es muy difícil de procesar. Y hay gente que está pasando cosas muy trágicas y potencialmente las van a pasar. La pregunta es si Dios ha prometido hacerse responsable siempre y cuando nuestro sufrimiento y siempre y cuando nuestra muerte no sea la consecuencia de desobediencia y de pecado. Dios solamente se hace, otra vez, el prototipo es Cristo. El sufrimiento de Cristo ese viernes, que fue extremo, y la muerte de Cristo de ese mismo viernes, del que Dios se hace responsable, la responsabilidad del Padre está basada, Él se hizo responsable, porque en la cuestión del Hijo, el Hijo vivió como si lo que Dios había dicho era verdad.
Entonces el Hijo se posicionó debajo de su palabra, de la palabra del Padre, y la obedeció. Entonces, como cristianos, en un contexto donde este es nuestro diario vivir y donde estamos en esa estira y afloja, donde hemos sido salvos, en esta mañana tenemos la invitación de ser salvos, y estamos en el estira y afloja, el reto que tenemos a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel decisiones, a nivel de cómo navegamos la vida, es creerle a Dios que lo que Él ha hecho en mi vida es verdad en el resto de mi vida, aun cuando estoy atravesando, aun cuando todos eventualmente, ¿qué cosa? Entonces aquí está el punto. El punto no es más Dios hacerse responsable, es que estos se convierten en instrumentos, en vehículos para redención. Entonces ahora, en lugar de temer la muerte, adivinen qué, la muerte se convierte en simplemente la experiencia en la cual me da acceso a Cristo en su totalidad. Eso es la muerte. No estoy propiciando la muerte, escuchen de mí, no estoy pidiendo que nadie se suicide ni cosas por el estilo. Todo lo que estoy diciendo es que ahora el Señor está en control de todas las cosas, y parte de ello es lo que está aquí. Versículo 1, capítulo 5, rápidamente. Y otra vez, esta palabra, sabemos, Él está asumiendo, está hablando de una iglesia que trágicamente, aunque sabía, su conocimiento no lo estaba conectando con su estilo de vida. Voy a decir una vez más, el conocimiento que tenían de la Biblia no lo están conectando con su estilo de vida. Entonces Pablo está diciendo, debemos de saber, o deberíamos de saber, que sí, y este sí realmente es porque sabemos, porque está afirmando que la tienda terrenal, la tienda es el concepto de una tienda de campaña, de una casita, es lo que está diciendo, a tent, ¿sí? Una tienda terrenal que es nuestra morada. Entonces, la implicación es esto es Pablo. Pablo está navegando, el tema que está tratando Pablo en su propia vida es este, y eventualmente es este. Pablo personalmente sabe que esto es una realidad, y Pablo lo sabe por seguir a Cristo. Él está viviendo una etapa, una temporada difícil, pero eventualmente Pablo sabe que esto viene. Por favor, escúchenme. El capítulo número 15 de Primera de Corintios, estamos en Segunda de Corintios, pero el último capítulo de Primera de Corintios es un debate, es una confrontación de Pablo con la iglesia, porque la iglesia está diciendo que no hay resurrección de entre los muertos. Y menciono esto porque aparentemente en aquel tiempo, como hoy en día, esta palabra trae mucha confusión. Y les voy a decir una de las confusiones más grandes, que estoy convencido de esto, y esto va a ser un poquito ofensivo y un poquito prejuicioso, pero no creo estar equivocado en esto. Yo estoy convencido que parte del problema de nuestra generación, cristianos y no cristianos, es que muchos de nosotros creemos que lo único que es requerido para ir al cielo hoy en día es morir. Porque como todos somos buenos, como Dios es un Dios, si es que hay un Dios, es obvio que nadie va a ir al infierno. Somos una generación de mucho moralismo. Somos una generación de simplemente portarnos bien, pagar nuestras taxas. Cuando votemos por la persona correcta, ahora que hay elecciones. Entonces, se trata de nuestra conducta, cuando realmente no se trata de nosotros. Se trata de la persona de Cristo. Y entonces, Pablo, hablando en un contexto de confusión, lo que está hablando Pablo o presentando en medio de todo ello, y entre paréntesis, hay una razón por qué la Biblia presenta este tema de la muerte y vida después de la muerte con un sentido de misterio. La Biblia no dice explícitamente todo lo que quisiéramos saber acerca de qué sucede cuando la persona muere. Pero aquí está el punto. A raíz de ello, Pablo está diciendo, sabemos que, o porque, ¿sí? Y empieza a describir esto, esta es la realidad, con respecto a esa experiencia trascendental de la muerte, de que todo creyente tenemos la esperanza. Todos tenemos la esperanza. Y esto era lo que Pablo asumía, o hasta cierta manera pensaba, que Pablo, antes de morir, él iba a conocer o él iba a experimentar la venida de Cristo. Eso es lo que Pablo lo que deseaba. Pero la venida de Cristo, experimentarla físicamente o experimentarla sin morir, es la esperanza de todo creyente. Pero esa es la realidad de una sola generación.
Y esa generación es una generación que lo va a experimentar en extrema persecución. Y una vez más, esto es extremadamente importante recordarlo, hablarlo, considerarlo, porque es la manera en que vamos a procesar esta experiencia de la muerte. Pablo está diciendo, hey, porque la tienda terrenal, este cuerpo terrenal que está correteando lo espiritual, ¿recuerdan? Espiritualmente hablando ya somos salvos, pero físicamente, adivinen qué, achaques, dificultades, desavenencias. Entonces en medio de todo ello está diciendo, hey, este cuerpo terrenal, el cual es nuestra, ¿qué cosa? Es nuestra morada. Entonces lo terrenal, este cuerpo contiene la persona, contiene mi espíritu, lo que vive para siempre, que en este caso es nuestro espíritu, y dice, este va a ser destruido. Este concepto de que va a ser destruido, otra vez, ¿sí? Es que en medio de la vida, en medio de la muerte, al final de la conversación hay una soberanía misional. Dios está en control de todas las cosas, de tal manera que dice, será destruida, ¿sí? Esta destrucción, voy a decir una vez más, esta destrucción de nuestra morada, de nuestra tienda terrenal, la destrucción, o sea, la muerte de nuestro cuerpo está bajo el control de Dios. Porque es una vez más, la muerte sirve los propósitos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Es dolorosa? No debemos de fomentarla. No creemos en el aborto, porque esa es muerte, es asesinato. No creemos en el suicidio asistido. No creemos en nada de eso. La muerte terrenal es pérdida para todos nosotros. Pero en la perspectiva de Dios es donde se convierte en ganancia. Dice, tenemos de Dios un edificio. Está haciendo un contraste entre la morada terrenal y entre el edificio que Dios está o ha construido. Una de las características de los profetas del Nuevo Testamento, y no tengo tiempo para adentrarme en esto, pero en el Antiguo Testamento hay profetas, y estos profetas, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, fueron hombres escogidos por Dios que es un porcentaje muy pequeñito en el Antiguo Testamento que tiene que ver con profecía diciendo el futuro. La profecía típicamente del Antiguo Testamento es la cuestión de anunciar el Evangelio. Y el mensaje del profeta era que se arrepintieran, que vinieran a él. Trágicamente no hicieron caso, Dios los va a exiliar y es muchas calamidades. En el Nuevo Testamento el profeta va a ser sustituido. En el Nuevo Testamento se llaman apóstoles. Y la función es la misma, es comunicar la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento hay profetas que yo llamaría profetas con P minúscula. Los que escriben la Biblia son profetas con P mayúscula. Como apóstoles, A mayúscula y luego hay A minúscula. ¿Qué es el punto? De que cuando hablamos acerca de una verdad profética, cuando alguien dice algo, en este caso, cuando está profetizando, la manera en que en este tiempo podía saber si la profecía era genuina o la profecía era, decimos en inglés, counterfeit, que era de mentiritas, la manera es que se cumpliera. Esa es la manera en que él está diciendo. Si se cumple, es que era de Dios. Si no se cumple, charlatán, ¿verdad? Era counterfeit, era mentira. Menciono esto porque lo que está diciendo Pablo dice, tenemos de Dios, o sea, en medio de la vejez, en medio del abuso, en medio de la falta de medicamentos para sanar, en medio de las limitaciones y en medio de que eventualmente todos morimos, envejecemos, atravesamos dificultades, en medio de todo eso, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Qué tenemos? Tenemos de Dios un edificio. Entonces la pregunta es esto, si el hombre interno se va rejuveneciendo, si el hombre interno está agarrando fuerzas, ¿por qué entonces no afecta o no? Porque no queremos, en otras palabras, es difícil ver cuando la persona envejece y las complicaciones que tiene de salud, es difícil ver la imperfección de este mundo, y Pablo está diciendo, tenemos un Dios el cual nos ha provisto, sí, un edificio. Entonces el punto es esto, Pablo está anunciando algo en el contexto de sufrimiento, está anunciando algo en el contexto de muerte, está anunciando algo que está por venir, ¿sí? Hay un edificio que Dios ha provisto, lo cual, aquí está lo difícil, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que me dé la habilidad que aun cuando mi edificio terrenal o mi tienda terrenal, que está haciendo ¿qué cosa? ¿Qué está pasando con nuestro cuerpo? Va al sepulcro. Sí, aquí está la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que vamos a ser destruidos o que vamos a morir, porque todos morimos. La gracia de Dios es que, otra vez, esta destrucción o esta muerte física es un instrumento en las manos de Dios, y parte de ser instrumento es que el Espíritu Santo me da la habilidad de afirmar cosas que están
están otra vez hablando de una realidad presente, aun cuando emocionalmente, mentalmente, intelectualmente y físicamente voy en deterioro, porque la mente ya no funciona como antes, las fuerzas se van terminando. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo poder afirmar y cómo hablar de algo profético, que típicamente profético implica algo que está por venir? Y está por venir este edificio, ¿verdad? Porque el que está presente es aquel que está siendo destruido, pero eventualmente viene el edificio. Entonces, ¿cómo creerle a Dios de tal manera que este edificio que Él nos va a dar es algo permanente? Y otra vez, me estoy adelantando, pero como quiera lo voy a decir. Vean lo que voy a decir. Una de las cuestiones que Pablo va a enseñarnos, la Biblia enseña abiertamente, es que esta morada, esta tienda terrenal que va a ser destruida, cuando venga Cristo por segunda vez, cuando salgamos de los sepulcros, no saldremos simplemente espíritus, saldremos físicamente de los sepulcros. Estar ante la presencia de Dios un día va a ser estar ante la presencia de Dios con cuerpo físico. Lo que salió de la tumba ese primer día de la semana, hablando de Cristo, fue un Cristo físico, quien está esta mañana a la diestra del Padre sentado, teniendo control de todas las cosas. Es la segunda persona de la Trinidad con un cuerpo, ¿qué cosa? Físico, que es el punto de que hablamos de un edificio, el cual literalmente es una verdad profética, pero es una realidad del presente. Termina diciendo esto: este edificio, el cual tenemos de Dios, no es de nosotros, es una casa no hecha por manos. Entonces, aunque es físico, pero no es hecha por manos. Y en este caso obviamente habla de algo que es eterno en los cielos. Esto está reflejando lo que acabo de explicar. Está reflejando de un cuerpo espiritual y físico que va a ser nuevo, que es semejante al que Cristo tiene. Entonces, un cuerpo glorificado es lo que estamos por recibir. Versículo 2, rápidamente. Pues en verdad, en esta morada gemimos. Otra vez, está regresando, anunció y está hablando acerca de lo que está por venir, pero ahora regresa a la realidad del cuerpo, de la tienda que está siendo afectada y que va a ser destruida. En esta morada que tenemos ahorita, estamos gimiendo. Este concepto de gemir, no sé si han escuchado esa palabra anteriormente, pero el concepto de gemir es... Nuestro gemir no es nada más por los achaques de la vida, no es nada más por el luto que sentimos, no es nada más por la depresión que a veces sucede o las crisis de fe que tenemos. El gemir es la habilidad de que estamos clamando. ¿Vieron cómo decir? Estamos... Otra vez, esta es la gracia de Dios. Yo no creo que esto, lo que está en la pantalla, yo no creo que este gemir dentro de nuestra decadencia, este gemir dentro de nuestras limitaciones, este gemir aún en medio de la muerte, ¿ven lo que voy a decir? Porque esto es una contradicción de términos. Estas palabras no deberían. Este concepto de gemir es el concepto de clamar, es el concepto de declarar. Es otra vez, es afirmar lo que Dios ha dicho, que se ha cumplido en Cristo y que eventualmente se cumplirá en nosotros. Una vez más, Dios lo dijo, se cumplió en Cristo, porque Él es el primogénito entre muchos, y eventualmente Entonces, el punto es este, que la resurrección de Cristo, la salida de Cristo de la tumba, es literalmente un enganche, un down payment, donde dice, esto que estoy haciendo con mi hijo, lo hago con todo aquel que ponga su confianza en mi hijo. Entonces, al entregar tu vida a mi hijo, el futuro tuyo es lo que a Cristo le sucedió. Lo que estoy haciendo en Él y por Él, lo haré en ti. Y aquí está el punto. Hablar de resurrección, es obvio que el preámbulo es el viernes. Entonces hablamos de sufrimiento, porque el sufrimiento es lo que viene detrás antes de ello. El punto aquí simplemente es que ese gemir, estamos gimiendo donde en nuestra condición, donde esta tienda terrenal o esta tienda temporal va en decadencia, la gracia de Dios me permite procesarlo a través de lo postrero. Por lo tanto, en mi realidad veo lo que está por venir. En mi realidad veo a través de lo que Cristo ya hizo y lo que Cristo experimentó. De tal manera que estamos gimiendo por ese nuevo orden, estamos gimiendo por nuevos cuerpos espirituales. Tenemos una perspectiva de la cual sé que estoy enfermo, sé que voy en decadencia, sé que la situación es crítica, pero es obvio que viene algo completamente nuevo. Y dice aquí, estamos gimiendo y estamos, ¿qué cosa?
tenemos un anhelo, tenemos un sentido en el cual ahora, escuchen lo que decir, ahora mi motor de arranque no está gobernado por nada, no está gobernado solamente por lo que veo, por lo que escucho. Sí, otra vez, no me voy a regresar por la cuestión de que son varias slides, pero al principio puse la imagen donde el espíritu que ha sido regenerado está siendo correteado ¿por quién? Por el intelecto, por las emociones, por lo físico. ¿Me explico? Lo está correteando. Entonces, aquí está el punto. Lo que está aquí en la pantalla, y es lo que Pablo está batallando y enseñando a la iglesia, es que no hagamos a la inversa. A la inversa es cuando el espíritu, cuando la nueva criatura en Cristo está correteando lo físico. Cuando ahora queremos que Dios, si es que hay un Dios, sí, exista para mi beneplácito, para que me vaya bien, para que mi cuerpo no se enferme, para que, ¿me explico? No, sí, el punto es que lo espiritual toma precedencia sobre todas las cosas. Ahora proceso la realidad de que esta tienda, este cuerpo que dijimos, va en decadencia, de que la mente, eventualmente las emociones, a lo mejor las tengo encontradas, a lo mejor hay cosas que no puedo entender, pero eso lo proceso ¿a través de qué cosa? A través del Espíritu. A través del Espíritu. Entonces el Espíritu es el que constantemente está siendo ejercido a través del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo está creando en mí la habilidad de no tanto evitar el sufrimiento, evitar esto que es una realidad en lo inmediato, pero procesarlo a través de lo que está por venir. Aquí es el punto. Todo esto lo digo porque ahora observen esto. Esto que está aquí de lo que anhelo, mi anhelo en mi contexto, mi anhelo en mi realidad, mi anhelo en mi pérdida, mi anhelo en mi luto, mi anhelo es que ahora tengo una perspectiva de que no niego lo que estoy viviendo, no niego mis temores, no niego mi fragilidad, pero lo proceso a través de ¿qué cosa? De lo que está por venir. ¿Cómo le hago? Aquí está el punto. Este es un deseo profundo. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, la mayoría de nosotros, y no estoy criticando eso, pero muchos de nosotros venimos a Cristo no tanto porque queremos que nuestro espíritu sea renovado, pero queremos porque si Cristo existe o vive, o si Dios existe, es para que mejore mi condición ahorita. Y yo creo que Dios lo hace, esa mejoría en nuestra condición. Pero una vez más, la mejoría de nuestra condición, ya sea económica, relacional, física, emocional, cualquiera que sea, esto, Pablo está diciendo, todo esto eventualmente se acaba. Entonces, lo último que deseo es construir mi identidad en mi matrimonio, mi identidad en mis hijos, mi identidad, ¿me explico? Es importante el matrimonio y los hijos tienen su lugar, pero mi identidad está puesta en Cristo. Está puesta en lo que Cristo ha hecho en mí. Entre paréntesis, escuchen lo que voy a decir. Acabo de explicar acerca de la cuestión de la resurrección de entre los muertos. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esta resurrección de entre los muertos está basada en que espiritualmente hablando ya estamos resucitados. ¿Me explico? Ya hemos resucitado. La muerte no nos puede tocar. El cristiano no conocerá la muerte segunda. Conoceremos la muerte física, ya lo acabo de explicar, porque es una tienda que dijimos temporal, ¿verdad? Este cuerpo es temporal. Pero menciono esto porque ¿cómo le hago para vivir la vida? ¿Cómo le hago para que mi mente, mis emociones, mi sentir se mueva y procese la vida como lo que soy? Que soy una nueva persona, una nueva criatura, en lugar de simplemente lo que veo, en lugar de simplemente lo que siento, en lugar de simplemente lo que escucho, en lugar de simplemente, ¿me explico? Porque otra vez, lo que siento, lo que escucho, lo que veo, el reporte del doctor, todo eso es válido, pero eso no es, y la palabra en inglés es ultimate, no es lo postrero. Entonces, es lo inmediato, es la realidad. Sé que el divorcio es devastador, sé que la muerte es devastador. Todo eso no lo niego, pero esto lo proceso a través de ¿qué cosa? A través de lo que ya si soy seguidor de Jesús, ya he sido resucitado en mi espíritu. Espiritualmente hablando, soy una nueva persona. ¿Estamos claros en ello? Aun cuando en mis emociones, yo sé que de repente tengo días difíciles, aun cuando de repente batallo en perdonar, en fin, esto otra vez, hay una nueva manera de procesar todo esto. Este deseo profundo, y no supe cómo ilustrarlo esto, pero partes que estoy fascinado con esos animales, pero cuando veo esta foto, no sé si han visto estos videos o fotos, pero ¿qué está por hacer?
¿Se dan cuenta que esto no es accidental? ¿Se dan cuenta que literalmente para ellos como animales de esto depende su vida, la de sus cachorros? Menciono esto porque esta imagen habla de intencionalidad, habla de un enfoque, nada está distrayendo. Hay una concentración donde probablemente tiene rato en esa posición o está calculando cómo le va a hacer. Ok, entonces cuando Pablo habla acerca de ese anhelo, ¿sí? Está dando la imagen de una concentración, de algo, porque no sé a quién va a atacar, pero voy a asumir que lo que hay aquí, no sé si sea un venadito, probablemente es historia. Porque estos animales, ¿quién les hace frente? ¿Me explico? Cuando atacan, no atacan para ver si funciona, atacan porque va a funcionar. Y menciono eso porque en el anhelo que Pablo está describiendo, una vez más, Pablo habla del cristiano en el cual gime con anhelo de ser vestidos con nuestra habitación celestial. Entonces, otra vez, proceso la realidad de que en esta morada, ¿sí? Aun cuando esto, otra vez, va en decadencia y aun cuando eventualmente este mundo continúa incrementando en maldad y en sufrimiento, el problema no es la maldad y el sufrimiento. El problema es tener una iglesia que no está enfocada. Ese es el problema. Tener cristianos, hombres y mujeres, tener una generación de jóvenes, de nietos, de niños, de adolescentes, que este enfoque está en alguien o en algo más. Por eso es que uno de los enemigos más grandes de Cristo en nuestra vida es lo que se le llama el evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio de la prosperidad, su enfoque está en ¿quién? Está en evitar el sufrimiento, está en declarar que no hay muerte. No. ¿Sí? El evangelio nunca prometió que no iba a haber sufrimiento. El evangelio prometió que en el sufrimiento la gracia de Dios, el poder de Dios es que nos iba... Entre más decadencia, entre más limitaciones, entre más confusión, entre más incertidumbre que pueda experimentar como cristiano, como familia, en cualquier área de mi vida, esto es el evangelio. El evangelio me da la habilidad de enfocarme más ¿en quién? En lo postrero. De enfocarme y procesar la pérdida, el dolor, que no lo niego, a través de lo que ya sucedió. Y lo que ya me sucedió es que literalmente nadie puede tocar mi hogar, nada puede tocar a mis hijos, nada puede tocar mi vida, porque espiritualmente hablando no me puede hacer nada Satanás. Ese es el punto. Nada me puede. Pero otra vez, por favor, escúchenme. Porque esto es una afirmación, otra vez, profética en el sentido de que es una verdad, es una realidad, pero el punto es qué significa en cuestión de atención, en qué estoy enfocado, qué es lo que consume mi atención, qué es lo que consume mi espíritu, cómo es que traigo las verdades del Señor a una realidad en nuestras vidas. Con eso terminamos. Y una vez vestidos, ya cuando esto sucede, dice, no seremos allá. Sí, el ser vestidos es algo que nos ponemos. Así es que aquí está Mr. Tony Stark, que él tiene que ponerse esta armadura. Entonces, ¿me explico? Conecten la conversación, porque da la impresión que esta actitud es el preámbulo, no de que la cosa va a cambiar. Es el preámbulo de que aun cuando la cosa no cambie o empeore, mi trabajo no es que la cosa cambie. Mi trabajo es vestirme. Ese es mi trabajo. Pero yo voy a argumentar que esa vestimenta, una vez más, emana de una vida enfocada. Entonces la pregunta, otra vez, la pregunta es ¿en qué estoy enfocado? La pregunta es si potencialmente tenemos una generación de en lugar de estar vestidos, estamos... Porque este chavo obviamente tiene poderes sobrenaturales cuando se viste. Si le quitas la armadura, probablemente se ve normal y actúa, se va a camuflajear entre la gente. Y lo último que necesitamos es una iglesia camuflajeada. Lo último que necesitamos son cristianos que simplemente actúen como los demás, piensen como los demás, reaccionen como los demás. ¿Me explico? Ese es el problema, porque vivimos un cristianismo, le llamamos domesticado,
¿sí? Está domesticado, está puesto en un contexto que simplemente es un cristianismo predecible, es un cristianismo en el cual se trata de mi seguridad, de mi beneficio. Entonces, el mandato es que nos vistamos, pero aquí está el catch, esta de vestimenta, ¿sí? Otra vez, es para evitar el ser desnudos o el mantenernos desnudos. El evangelio es que en realidad, esta experiencia, porque así mismos, ¿sí? Los que estamos en esta tienda, otra vez, los cuales gemimos, estamos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, queremos mantener el vestimento de esa fe, de esa habilidad, sino vestidos para que lo mortal, esto que va en decadencia, sea absorbido por la vida. Entonces, una vez más, el hecho es de que en mi intelecto, en mis emociones, en lo físico, en todo lo que soy, sí, pueda ser absorbido, pueda ser basado. Y la semana pasada lo hice, no lo traigo aquí, pero no sé si estuvieron aquí la semana pasada, hablé de una balanza. Y puse la foto de una balanza. Entonces, el punto es que espiritualmente hablando ya resucitamos, somos nuevas criaturas en Cristo, pero el resto de nuestra vida, otra vez, el intelecto, lo físico obviamente, lo emocional, está en una situación donde está todavía siendo afectado por el pecado. Entonces, en esta balanza, lo que deseamos, lo que queremos, no queremos ser desvestidos, ¿sí? No queremos que, siendo seguidores de Jesús, no queremos que lo intelectual o lo físico o lo emocional tenga más peso. Y entonces lo espiritual se ajuste a lo que estoy viendo, a lo que percibo solamente. Lo que quiero es que ahora esta realidad que estoy viviendo sea absorbida, sí, por lo espiritual. Entonces quiero que el espíritu pese más que esta realidad. No niego esta realidad y no niego que eventualmente todos morimos, no niego que estamos batallando, no niego que hay enfermedad, no niego que hay que sufrir, no, nada de eso lo niego, pero quiero que sea absorbida. ¿Cómo sucede eso? Es la manera en que sucede. Sucede a través de la desnudez de Cristo, porque Cristo era el verdadero Tony Stark. Cristo es el verdadero el Iron Man. Y Cristo vino a este mundo no con su vestimenta, no con su autoridad. Él se despojó de todo eso. Cristo se quitó todo eso y se enfrentó a la realidad de este mundo, a la realidad del pecado. Escuchen esto. Cristo se desnudó, fue desnudado y se enfrentó ante la santidad de Dios. Y el problema de su enfrentamiento con la santidad de Dios es que su enfrentarse con Dios lo hizo posicionándose literalmente como el culpable, como aquel que violó la gloria de Dios, aquel que actuó en incredulidad, lo cual nunca lo hizo, pero él se posicionó porque la Biblia dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Entonces, la manera en que el cristiano es vestido no es a través de aceptar a Cristo y simplemente tratar de corretear al espíritu y nuestra vida mejorando. No. El proceso de desvestirnos y de vestirnos es a través de la desnudez de Cristo. Y Pablo dice con respecto a Cristo: y el que nos preparó para esto, para este proceso de desnudar al Hijo, para que su iglesia sea vestida, sea presentada, para que su iglesia sea ungida, para que su iglesia sea literalmente cubierta o vestida, ¿sí? El que hizo todo eso literalmente es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como una garantía. Entonces, esta es la palabra clave, porque en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, a través de nuestros sentidos, yo sé que esto es difícil porque no parece que Dios realmente ha preparado las cosas, porque el que parece que va sacándole ventaja al asunto es Satanás. Da la impresión que continúa gobernando y reinando la maldad, lo cual lo es, pero Dios ha preparado las cosas y lo que ha hecho es que nos ha dado un enganche, nos ha dado un down payment. Y lo que nos dio, el enganche que Dios nos dio, el down payment que Él nos dio, no fue la habilidad de entender por qué sufrimos. No estoy en contra de entender por qué sufrimos. Y yo sé que la gente quiere respuestas. Yo sé que la gente quiere procesar su sufrimiento y su dolor. Y yo creo que la Biblia presenta respuestas. Pero el enganche que Dios dio, lo que Él presentó, lo que ha entregado Él, ha sido su misma persona. Entonces, la invitación es que aprendamos que en la transición que vivimos, independiente de cómo se vea el futuro, lo que obtenemos al final es una persona. Eso es lo que obtenemos, es una persona. Y menciono todo esto porque potencialmente, si no tenemos cuidado, cuando venimos a lugares como estos, queremos respuestas.
Queremos que me expliquen, queremos que me digan. Y si ustedes como iglesia no me ayudan, voy a buscar otra iglesia. Y si no es en la iglesia, por otro lado. ¿Me explico? Y por eso hay tantas corrientes. La razón que nos dio una persona, esa es la razón. Porque la persona que Él nos dio, que es la persona de Cristo, y ese es el Espíritu de Cristo, es que la persona de Cristo es la única persona a través de la historia que ha conocido el sufrimiento, que ha experimentado el dolor, que ha experimentado el abandono. Entonces, ¿cuándo? No, sí, pero cuando atravesamos por esos valles de sombra y de muerte, cuando nuestra tienda terrenal va en decadencia, si alguien lo entiende, es el Dios de la Biblia. Si alguien comprende y sabe lo que es el dolor, el sufrimiento, si alguien sabe lo que es la pérdida, si alguien sabe lo que es lo irreversible, es el Dios de la Biblia. Y eso es lo que obtenemos al final de la conversación.